Hola, ¿cómo está el equipo? Bienvenidos a esta nueva videoclase, ¿sí? Bien, en la clase anterior, ¿sí? Comenzamos a hablar de el currículum, ¿sí? De hecho, vimos cómo se confecciona en detalle el currículum, es decir, cuáles son las partes más importantes que lo componen, ¿sí? ¿Te acordás? Repasando rápidamente, datos personales, ¿sí? Datos académicos, experiencia laboral, ¿sí? Esas son las tres partes clave que no pueden faltar, y dentro de cada una de esas partes hemos visto bien en detalle qué cosas deben haber, ¿sí? Qué conceptos ahí tienen que tener para que no nos falte nada y para que esté bien completo, ¿sí? Que eso es lo que apuntamos. También teníamos un apartado adicional, ¿sí? O complementario, que precisamente lo llamamos información complementaria, donde ahí íbamos a poner la disponibilidad, remuneración pretendida, ¿sí? Lo que tiene que ver con carné o registro de conducir, bueno, cualquier otra información extra que creamos conveniente o importante mencionar, ¿sí? Para la entrevista. Bien, la idea es que me puedas enviar tu currículum, ¿sí? Como decíamos, que me lo puedas enviar y de esta manera, bueno, pueda brindarte una devolución, ¿sí? Para seguir mejorándolo, ya sea que estés buscando trabajo ahora o más adelante, o que puedas estar buscando cambiar de trabajo si es que estás trabajando. Pero es muy importante siempre tener un currículum bien hecho y actualizado, ¿sí? Porque uno nunca sabe las oportunidades cuándo van a aparecer. Entonces, si lo tenemos listo, rápidamente lo podemos presentar apenas nos lo solicitan, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece? Bien, trabajemos por eso entonces. Luego de ver el currículum, ¿sí? Luego de tenerlo bien completo, chequealo, si ya tenés uno hecho, chequealo con el modelo que te compartí, ¿sí? Con ese modelo de currículum estándar, ¿sí? Básico y genérico que te compartí. Chequealo y de alguna manera comparalo en el sentido de que no te falte ninguna información importante, ¿sí? Más allá del diseño, más allá del estilo, decíamos que vos le puedas impregnar a tu propio CV, colores y formatos. Lo que no debe faltar es información clave, ¿sí? No deben faltar conceptos con información clave. No debemos equivocarnos quizá en, obviamente, errores, ¿sí? Ningún tipo de errores de ortografía, ningún tipo de errores que tengan que ver con la redacción. Por otro lado, no debemos explayarnos demasiado, ¿sí? No debemos redactar demasiado, sino más bien tiene que ser información concreta. Luego, en una entrevista, vamos a poder explayarnos y contar en mayor profundidad qué es lo que tenemos para ofrecer, ¿sí? Qué es lo que tenemos como fortalezas. Bien, ¿estamos bien hasta acá? Vamos ahora a trabajar lo que les comenté, ¿sí? En la clase pasada que íbamos a ver hoy, que es la carta de presentación. ¿Está bien? ¿Y qué es la carta de presentación? Yo te pregunto qué es o para qué sirve la carta de presentación. ¿Qué me dirías? ¿Sí? Antes que nada, lo que te quiero mencionar es que la carta de presentación es ni más ni menos que, como dice la palabra, es una carta, pero que acompaña estratégicamente al CV. ¿Está bien? Acompaña estratégicamente a tu currículum. Es la carta que introduce, ¿no es cierto?, te introduce a vos hacia una potencial oportunidad laboral, ¿sí? ¿Es obligatoria? No, no es obligatoria. ¿Suma puntos? Sí. Si está bien hecha, sí. Suma y muchísimo. ¿Está bien? Porque vamos a hablar de algunos temas que no se mencionan en el currículum, ¿sí? Vamos a hablar y vamos a sintetizar y resumir la información más precisa y más exacta que le puede interesar al entrevistador, ¿sí? Mientras más efectivo seamos en la redacción de esta carta de presentación, créanme que tenemos más posibilidades de alcanzar ese puesto de trabajo que tanto deseamos, ¿sí? Esa es la finalidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esa carta? Lograr captar la atención del entrevistador. Vamos a resumirlo así. Lograr captar la atención del entrevistador, ¿sí? ¿Es obligatoria? No, pero si está bien redactada y apunto a lo que el entrevistador está buscando, apunto a destacar mis fortalezas, apunto a destacar lo que tengo para aportar a ese puesto de trabajo, ahí voy a sumar muchísimos puntos
con respecto a la competencia, ¿sí? Con respecto a todos los otros currículum que también habrán llegado a ese entrevistador, ¿sí? No es lo mismo el que hizo la carta y el que no la hizo. No es lo mismo el que hizo la carta bien y el que la hizo más o menos. Entonces, una buena carta bien hecha va sumando puntos. Y se trata de eso, ¿sí? Por así decirlo, ir sumando puntos hasta lograr finalizar y pasar exitosamente el proceso de reclutamiento y selección. ¿Qué te parece? ¿Cómo te ves? ¿Te tocó pasar un proceso de reclutamiento y selección de personal? ¿Sí? Desde un lado, desde el otro, o sea, como postulante o como entrevistador. ¿Cómo te ha tocado participar en este proceso? ¿Sí? Vamos a ver un poquito las dos caras de la moneda, como siempre decimos. Por un lado, cómo vos podés pasar un proceso de entrevistas siguiendo una búsqueda de trabajo y de desarrollo personal y profesional cada vez mayor. Y por otro lado, cómo se vive desde el lado del entrevistador, ¿sí? ¿Qué cosas tiene en cuenta este entrevistador para poder hacer pasar de nivel o de etapa a cada uno de los postulantes, ¿sí? Vamos a verlo de los dos lugares. Bien, seguimos avanzando. Ya vimos entonces qué es la carta de presentación. ¿Está bien? ¿Qué es? ¿Y para qué sirve? ¿Sí? Para ir superando etapas, ¿sí? Podemos sumar o restar, ¿sí? La idea es siempre sumar puntos, como quien dice, significa ir ganando etapas, ¿sí? Para llegar a la entrevista final y luego de la entrevista final quedar efectivo. ¿Estamos bien? Entonces, ahora te voy a decir cómo redactar una buena carta de presentación. ¿Querés tomar nota? Te voy a dictar, ¿ok? Vos podés ponerme en pausa y podés ir para atrás o para adelante, pero la idea es que puedas copiar estos 4 tips que te voy a compartir, ¿sí? Son clave para armar una buena carta de presentación. Primero que nada, hagamos una división. Hay 2 tipos de carta, ¿sí? Podés escribirlo, 2 tipos de carta. Carta de presentación espontánea o genérica, ¿sí? Y carta de presentación dirigida o personalizada. ¿Ok? Tomemos nota. Carta de presentación espontánea o genérica y carta de presentación dirigida o personalizada. ¿Te das una idea a dónde apunto, no es cierto? ¿Te das una idea a qué me refiero con estos 2 tipos de carta? ¿Para quién será la espontánea o genérica? ¿Cuál es la finalidad de el primer tipo de carta que te mencioné? La finalidad es enviar una carta, ¿sí? Acompañando un currículum. Siempre la carta, acordate, la carta de presentación acompaña el currículum, van juntas, ¿sí? Siempre van juntas, ya sea que la envíes en papel, o sea, impreso, o vía mail. Siempre van juntas la carta con el CV. La carta va primero. ¿Estamos bien? Entonces, hablemos de la carta, decimos, espontánea o genérica. Es la que yo voy a presentar junto con el currículum en diferentes empresas, organizaciones, ¿sí? Instituciones, en diferentes lugares, ¿sí? En diferentes lugares donde yo no sé concretamente si hay una búsqueda activa. O sea, no sé si están buscando personal, no sé para qué puestos pueden estar buscando personal, ¿sí? Simplemente mi intención es acercarles mi currículum a diferentes empresas, a diferentes instituciones. Voy y se lo llevo. Como no sé qué están buscando, ni tampoco sé a quién dirigirla, vamos a enviarle una carta genérica, ¿sí? O estándar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me seguiste ahí? ¿A qué me refiero con el primer modelo, estándar o genérico? Para quien sea, ¿sí? Se va a redactar de una forma genérica, ¿sí? Que cualquiera que la lea va a entenderla sin tener información específica del puesto, ¿sí? Va a tener información específica nuestra, pero no del puesto porque no sabemos si hay alguna vacante. Bien hasta acá, ¿ok? Vamos a ver ahora el segundo modelo de carta que te acabo de mencionar. ¿Cuál es? Bien, el segundo modelo es la dirigida o personalizada. El nombre ya te está diciendo un montón, ¿no es cierto? Dirigida o personalizada significa que voy a hacer una carta, pero con 2 aspectos claves va a tener esta carta. Primero, sé es dirigida, dijimos, ¿no? Y personalizada. Sé a quién va esta carta, ¿sí? Y cuando digo a quién va, me refiero a varias cosas.
Primero, ¿a qué empresa va? Anotamos, vamos a poner el nombre de la empresa. Se la estoy enviando a, no sé, McDonald's, se la estoy enviando a Paladini, se la estoy enviando a, ¿no es cierto?, alguna empresa que me interese o que esté en mi zona o que me gustaría trabajar, ¿sí? A la empresa X se la estoy enviando, entonces ponemos el nombre de la empresa. Primer punto, eso ya la hace más dirigida, personalizada, ¿sí? Segundo punto, si tenemos el nombre de quien la va a recibir, ¿sí? Si tenemos el nombre del entrevistador, sería genial. Si tenemos el nombre del gerente de recursos humanos o del encargado o de quien me va a entrevistar, genial. Señor, o sea, empresa, supongamos que dijimos la empresa Paladini, ¿sí? ¿A quién no le gustan los fiambres? Bueno, Paladini, ponemos el nombre de la empresa, abajo ponemos el nombre de la persona o el encargado o el responsable, ¿sí?, de esa empresa, del área de recursos humanos o el selector, ¿sí? Ponemos el nombre de esa persona, señor Juan Pérez. Seguimos. ¿Qué más? Ahí tenemos el nombre de la empresa, tenemos el nombre de la persona que va a recibir el currículum y por último, si es dirigida o personalizada, muchas veces tenemos la vacante, ¿sí? La vacante es si sabemos qué puesto están buscando, ¿sí? Estas tres cosas serían geniales si la logramos conseguir, si la logramos saber. ¿Estamos bien? Si no, con la tercera cosa fundamental es la vacante. ¿Qué puesto están buscando? Puesto de atención al cliente, un puesto de administrativo, puesto de producción, puesto de... ¿Está? ¿Qué puesto están buscando? Cualquiera de estas tres cosas que tengamos la podemos poner y ya nos las hace personalizada o dirigida, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Si tenemos las tres, genial. Si no, alguna de ellas. Nombre de la empresa, nombre de la persona que me va a entrevistar o responsable del área y nombre de la vacante o el puesto. Esta última, el nombre de la vacante o el puesto, ¿dónde normalmente nos vamos a enterar? Y cuando hay un anuncio, una publicación, ¿sí? Cuando vemos en los clasificados se busca, ¿no es cierto?, una búsqueda concreta. Se busca personal administrativo, se busca personal de producción, se busca personal, ¿no es cierto? Cuando vemos una vacante publicada, ahí vamos a captar la mayor cantidad de información posible. De hecho, esta va a ser la más común que vamos a conseguir, ¿sí? Leyendo los clasificados laborales, me estoy refiriendo, ¿sí? Seguramente, lo más clásico siempre fue el diario, hoy está en las redes sociales, hoy está en la página web, hoy está también en los portales y plataformas de trabajo. ¿Estamos bien? Fíjate que hoy va todo por apps, ¿sí? Por las apps, las aplicaciones. Te puedo nombrar la aplicación de CompuTrabajo, las aplicaciones de las consultoras más importantes, ¿sí? ¿Cuáles son las consultoras a nivel nacional e internacional? Te diría más importantes. Te voy a nombrar tres, donde vos podés googlearlas, entrar en la página y cargar tu CV. Una es Manpower, ¿ok? La otra es Adecco y la otra es Randstad, ¿sí? Esas tres consultoras, hay muchas más, ¿no es cierto? Pero te nombro esas tres porque son las que están muy bien posicionadas y muy bien distribuidas a lo largo del país, a lo largo y a lo ancho del país, y a su vez son internacionales, están en muchísimos países, ¿sí? Son globalmente reconocidas. Entonces te recomiendo esas tres. Te recomiendo aplicaciones como también ZonaJob, ¿sí? Boomerang, decimos, ¿sí? CompuTrabajo, ¿sí? Son otras plataformas que muchas de esas tienen su propia app, ¿sí? Como por ejemplo CompuTrabajo, donde vos la configurás qué tipo de anuncios querés que te lleguen y te llegan las alertas, te llegan los mensajes, ¿sí? Te llega todo el teléfono para que vos puedas enterarte enseguida cuando hay una vacante que te interese a vos, ¿sí? Podés cargar tu currículum, podés cargar la carta de presentación, podés cargar un pequeño video de presentación en alguna de ellas. ¿Te acordás la primera actividad que te pedí? ¿Te acordás el pequeñísimo video de presentación? Eso fue un gran ejercicio para esto, porque te va a tocar de aquí en adelante seguramente hacer muchos pequeños videitos de presentación cortos, ¿sí? Pequeños cortos videos de presentación donde acordate que lo que más comunica es lo que parece que pasaría como desapercibido, que es la comunicación no verbal o corporal. Eso comunica muchísimo, ¿sí? Lo que vamos a decir, obvio que importa, ¿sí? Es lo que se da por entendido, ¿sí? Lo que estamos diciendo con nuestras palabras.
pero que lo que comunicamos con la actitud y con la comunicación, o sea, la comunicación verbal, las palabras, la comunicación corporal, gestual, ¿sí? Y no verbal, eso es lo que pesa mucho más. Por eso quieren un video también muchas empresas, porque tratan de ver la actitud, ¿sí? Tratan de ver un poquito entre líneas esa personalidad y ese carácter de querer seguir avanzando y desarrollándonos personal y profesionalmente. Nuestra motivación, nuestro entusiasmo, todo eso se puede transmitir. Las competencias personales, laborales y emprendedoras que se pueden también vislumbrar en la actitud que le ponemos a nuestro pequeño videito de presentación. ¿Qué te parece? ¿Te parece interesante? Es realmente genial, ¿sí? Bueno, seguimos avanzando. ¿Dónde habíamos quedado? Hablamos de la carta de presentación, hablamos de la carta de presentación espontánea, ¿sí? O genérica, y la carta de presentación dirigida o personalizada. En esta carta de presentación dirigida o personalizada decíamos que tenemos tres factores: el nombre de la empresa, el nombre de la persona que me va a entrevistar, si es que lo tenemos, y el nombre de la vacante o del puesto, ¿sí? No siempre vamos a tener los tres datos, ¿sí? Con que tengamos al menos el nombre de la vacante o del puesto, esto es lo que se ve publicado, ¿sí? Se busca. ¿Estamos bien hasta acá? Bien, si querés ponerme una pausa, me pones en pausa. Si no, seguimos avanzando. Nos queda un ratito más. Ahora te voy a compartir algunos ejemplos de cada una de estas cartas, ¿sí? Para que vos tengas cómo redactarlas, ¿sí? Ya vimos qué es, ya vimos para qué sirve, ya vimos los tipos de cartas, ¿sí? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Los tipos de carta. Ahora vamos a ir concretamente a cómo se redacta esta carta, ¿sí? Que te voy a pedir que me envíes la tuya también, ¿ok? Como una pequeñísima gran actividad, ¿sí? De todo lo que vamos haciendo, a medida que vayas pudiendo, me vas enviando tu carta de presentación para que yo pueda darte una devolución, ¿sí? Esto tomémoslo como una actividad práctica muy importante también, ¿sí? De esta manera nos vamos preparando. Fíjense que me interesa mucho la práctica, ¿ok? No tanto la teoría, me interesa la práctica, porque esto es lo que te va a quedar en definitiva, ¿sí? Lo que practicamos es lo que nos vamos a llevar en la cotidiana, en la vida diaria, lo vamos a incorporar mucho más fácil, ¿sí? La práctica. Bien, vamos ahora entonces a la acción. Te voy a pasar a decir cuáles son las partes que componen una carta de presentación. Volvemos, espacio, dejamos, si estás escribiendo, ejemplo de carta de presentación espontánea o genérica. ¿Ok? Número 1, ejemplo de carta de presentación espontánea o genérica. La carta de presentación se compone por 4 partes, ¿sí? 4 partes, ¿sí? Te digo primero cómo se componen y después te doy el ejemplo, ¿ok? Hacemos esta pequeña aclaración. Primero, entonces, se compone por 4 grandes partes, ¿sí? Y luego te doy el ejemplo. ¿Cuáles son estas 4 grandes partes? Primero, primera parte que incluye la carta de presentación. Vamos a hablar de presentación, ¿sí? Vamos a hablar de presentación. Vamos a hablar de presentación e introducción, vamos a llamarle. Presentación e introducción, ¿sí? La primera parte. Luego, en la segunda parte, vamos a hablar de formación y experiencia, ¿sí? Entonces, primera parte, presentación, ¿sí? Segunda parte, formación y experiencia. Tercera parte, competencias, ¿sí? Habilidades, ¿está bien? Y cuarta parte es el cierre, ¿sí? El cierre y el saludo, ¿sí? Esas son las 4 grandes partes. Primera parte, introducción y presentación. Segunda parte, hablamos de formación y experiencia. Tercera parte, competencias y habilidades. Y cuarta parte, cierre y conclusión sería. Bien, de esa forma le llamamos a estas 4 grandes apartados que tiene la carta de presentación. ¿Sí? Tanto la genérica
¿sí? Tanto la genérica y estándar como la personalizada y dirigida, las dos tipos de carta van a tener estas 4 etapas, ¿sí? Para poder redactarla. Vamos a ver ahora sí ejemplos dentro de cada una de ellas. ¿Estamos bien? Ahora sí, ponemos ejemplo, ¿sí? Carta de presentación espontánea y genérica. ¿Estamos bien? Ahora, con estas 4 etapas que te mencioné, ¿sí? Vamos a crear una carta espontánea y genérica. Primero, recordá que dijimos el punto número 1, ¿cómo se compone? Presentación e introducción, ¿sí? Estamos dentro del modelo de carta espontáneo y genérico, ¿ok? Dividamos esto, después vamos a ver un ejemplo para la dirigida y personalizada. Ahora es espontánea y genérica. ¿Cuál era esta? Era una carta que la podíamos entregar en forma masiva, si se quiere, a muchas organizaciones y empresas de una manera estándar, ¿sí? Entonces, el primer punto es presentación e introducción. Fíjense cómo podemos empezar, ¿ok? De mi consideración, me dirijo a usted muy atentamente, ¿sí? Con la finalidad de acercarle o de hacerle llegar mi currículum vitae ante futuras vacantes acordes a mi perfil. ¿Qué te parece? De mi consideración, me dirijo a usted, ¿sí? Muy atentamente, con la finalidad de acercarle mi currículum vitae ante futuras o posibles vacantes acordes a mi perfil. Si el perfil lo van a ver también en el currículum, lo van a ver. O sea, ¿estamos bien? Ese fue el primer párrafo, el primer ítem, que es presentación e introducción. ¿Lo tenés? Ok, ahí fue un pequeño ejemplo. Segundo, ¿cuál era el segundo? ¿Cuál era la segunda parte de la carta? Dijimos formación y experiencia, ¿sí? El segundo punto es, hablamos de formación y de experiencia. Entonces, cuando decimos formación y experiencia, vamos a decir si tenemos qué estudio tenemos o hasta dónde hicimos estudios o por dónde vamos, lo que querramos destacar con respecto al estudio. Y si hablamos de experiencia, si tenemos experiencia, vamos a mencionar también la experiencia última que tengamos o la que querramos destacar que tenga que ver con la vacante a la cual me puedo estar postulando, ¿sí? En este caso, como es una carta genérica, la última experiencia estaría bien que mencionemos, si es que tenemos. Si no tenemos experiencia laboral, vamos a manifestar otra cosita que ahora te voy a comentar, ¿sí? Que es la motivación y las ganas de trabajar y de aprender y de emprender. Eso vamos a dejar en claro si no tuviésemos experiencia laboral. Bien, vuelvo un poquito para atrás entonces. Primer punto, ya lo dijimos. Segundo punto, formación y experiencia. Podemos comenzarlo así. Con respecto a mi formación académica, me gustaría contarle quisiera contarle que, y ahí destacamos lo que quieran. Me encuentro finalizando los estudios secundarios o he finalizado los estudios secundarios y me encuentro estudiando tal o cual cosa. Me encuentro realizando el taller de auxiliar en recursos humanos, ¿ok? Me encuentro finalizando, o sea, lo último o lo más importante que ustedes quieran poner, lo ponen allí, ¿sí? Es como un destacado. Más allá de que después en el currículum está todo, esto sería un destacado, ¿sí? Me encuentro estudiando o me encuentro finalizando tal o cual formación. Punto y seguido. Y en relación a mi experiencia laboral, ¿se acuerdan que hablamos que este punto era de formación y de experiencia, ¿no? Entonces, punto y seguido. Y en relación a mi experiencia laboral, y acá van a poner, puedo contarle que me he desempeñado en el último tiempo, o en el último año, o en el último periodo, en tal o cual función, en tal o cual tarea, si es que tenés experiencia laboral. ¿Está? Destacás lo último. Me he desempeñado como empleado administrativo o como empleado de atención al cliente en la empresa tal y tal y tal, ¿sí? Si es que tuvimos esa experiencia. Y si no tengo experiencia laboral todavía, ¿qué vamos a hacer? Con respecto a mi experiencia laboral, si bien aún no he tenido la oportunidad
¿no es cierto? Si bien aún no he tenido o no he contado con la oportunidad de tener una experiencia de trabajo, cuento con la motivación, ¿sí? Y las ganas de aprender y de desarrollarme en el puesto de trabajo o en las vacantes disponibles, ¿sí? Tengo, si bien aún no he tenido alguna experiencia laboral concreta, cuento con la motivación y el deseo de aprender y adquirir experiencia en futuras vacantes, ¿sí? O en futuros puestos de trabajo. Lo que vamos a dejar bien en claro acá que es que si bien no tengo experiencia, tengo muchas ganas de aprender, ¿sí? Tengo ganas de aprender, tengo ganas de trabajar, tengo mucha energía para poder desarrollar las tareas que me propongan. Esto es sencillamente fundamental. ¿Estás de acuerdo? Te cuento ahora desde el lado del mostrador, desde el otro lado del mostrador, como entrevistador. Me tocó entrevistar a muchas personas, ¿sí? Desde hace bastantes años, no tantos años tampoco, porque si no diría que no. El profesor es extremadamente joven, entonces desde hace varios años me tocó hacer muchas entrevistas y te puedo contar que es muy importante ver cuando una persona viene con humildad, con sencillez y de alguna manera manifiesta la motivación, ¿sí? Y la actitud. Eso es fundamental. Entonces decimos, he visto casos donde con muy poca experiencia me han manifestado, mira, no cuento con experiencia, pero tengo muchas ganas de aprender, ¿sí? Tengo muchas ganas de desarrollarme en el área. Realmente cuento con la motivación para poder hacer el trabajo. Créanme que eso es muchísimo más valioso que tener todos los estudios habidos y por haber, ¿sí? La actitud, las ganas de aprender, la voluntad, ¿sí? La motivación y la humildad son valores fundamentales para ganar un puesto, ¿está? Por eso decimos y lo mencionamos al principio también, no todo es papeles o títulos o chapa, como quien dice, sino también va por otro lado, va por la actitud, va por la motivación, por la sinceridad, la honestidad, la humildad. Esos valores también hoy en día las organizaciones más importantes, o mejor dicho, con un área más desarrollada de recursos humanos, lo valoran muchísimo más. ¿Está? Lo otro se puede adquirir. Ahora, nuestras competencias y habilidades personales, laborales, emprendedoras, va muy por adentro, como quien dice, sí, tiene que ver con la actitud y con la motivación. Entonces, resumiendo para no irme demasiado por las ramas, transmitir esa motivación, transmitir ese entusiasmo suma muchísimo, ¿sí? Si hablamos de puntos para llegar a ganar ese puesto. Bien, volvemos. Decíamos que la carta se compone por 4 partes, ¿sí? Hablamos de la primera, ya hablamos. Hablamos de la segunda, también hablamos, ¿sí? Dijimos que con respecto a mi formación académica, con respecto a mi experiencia laboral, si es que tenemos o no tenemos. Tercer punto que compone la carta de presentación. Vamos a hablar de nuestras competencias y habilidades. ¿Te acordás? ¿Tomaste nota? El tercer punto era competencias y habilidades. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a destacar en esa carta de presentación cuáles consideramos que son nuestras competencias y habilidades más importantes. ¿Está bien? Nuestras competencias y habilidades más importantes. Esto es, de alguna manera, lo que vamos a hacer es transmitirle al entrevistador que si yo hice mi análisis FODA, ¿te acordás del análisis FODA? ¿Cuáles son mis fortalezas y debilidades? Bueno, yo me conozco a mí mismo y sé cuáles son mis fortalezas más importantes, las voy a mencionar en la carta, ¿sí? Algunas, no muchas, no todas, sino 2 o 3 competencias que querramos destacar, ¿sí? Entonces, en un párrafo aparte, decimos que es la tercera parte de la carta, podemos comenzar de la siguiente manera. Me gustaría destacar, o quisiera destacar, o directamente con respecto a mis habilidades y competencias principales, me gustaría contarle que me considero una persona con excelente comunicación, ¿sí? Me considero una persona con capacidad para trabajar en equipo, me considero una persona con
habilidad para resolver problemas o situaciones. Me considero una persona con aptitudes de liderazgo, me considero una persona con iniciativa, con responsabilidad, lo que ustedes quieran destacar, lo que vos quieras destacar, 2 o 3 o 4 como mucho, competencias y habilidades. ¿Está bien? ¿Para qué sirve esto? Para enfatizar tus principales habilidades, ¿sí? Como vimos en los primeros encuentros, las competencias y habilidades principales las podés destacar allí mismo. Bien, ¿qué te parece? ¿Cómo vamos hasta acá con esta carta? Está quedando espectacular la carta, decime si no. Está quedando genial esta carta de presentación y me interesa que lo puedas entender de una forma sencilla, de una forma fácil, pero que tenga impacto, ¿sí? ¿Te acordás que era una competencia que también vimos al principio? Impacto significa que tenga buena llegada, ¿sí? Que cause una buena impresión. Ese es el impacto que debemos causar en una entrevista de trabajo, una buena impresión. ¿Estamos bien? ¿Me vas siguiendo? ¿Seguro? Bien. Entonces, hablamos de la primera parte de la carta, hablamos de la segunda parte de la carta, hablamos de la tercera parte de la carta, ¿sí? Que dijimos que eran las competencias y habilidades que queremos destacar. Y ahora vamos a la cuarta y última parte de la carta, que era el cierre, la conclusión, ¿sí? ¿Cómo podemos cerrar la carta? Fíjense, también allá arriba tiene que cerrarse con mucho power, con mucha energía y de alguna manera a la expectativa, ¿sí? de lo que se defina, de lo que se decida. Entonces, podemos cerrarla de la siguiente manera. A la espera de una respuesta favorable, ¿sí? Y de contar con la posibilidad de una instancia de entrevista personal, le dejo un cordial saludo, atentamente, y ahí va tu nombre, Juan Pérez, ¿ok? Atentamente, tu nombre. ¿Qué te parece el cierre? Cortito y al pie. A la espera de una respuesta favorable, estamos diciendo que nos gustaría que nos responda, obviamente, y tener una respuesta favorable, ¿sí? A la espera de una respuesta favorable, coma, y de contar con la posibilidad de una instancia de entrevista personal. Obviamente la carta y el currículum nos ayuda a que nos llamen, ¿sí? Que nos llamen para una entrevista, eso queremos. A la espera de una respuesta favorable y de contar con la posibilidad de una entrevista, de una instancia de entrevista personal. ¿Estamos bien hasta ahí? Punto y coma. Le envío un cordial saludo, ¿sí? Lo saludamos, le envío un cordial saludo, muy atentamente, nombre, apellido, firma y DNI. Listo, se lo cerramos con un moñito. Ahí está. Así ya tenés tu carta de presentación. Decime si no está genial, simple, fácil, cortita y al pie. Con 4 párrafos tenés una carta de presentación excelente, adaptada a tu medida, adaptada a tu realidad y a tu forma, ¿sí? Con estas 4 etapas no nos olvidamos de nada importante, ¿sí? No nos olvidamos de nada fundamental que deba tener la carta. Y fíjate que si bien enfatiza y destaca algunas de las informaciones que están en el CV, no es lo mismo, son 2 cosas distintas. Esto complementa y resalta lo que más querramos destacar, ¿sí? En 4 párrafos cortitos, a ver, no debe ser más de, como mucho, si hablamos de una hoja, no debe pasar como mucho, ni siquiera la mitad de la hoja, la mitad de la caricia, ¿sí? Mucho menos, ¿sí? Un párrafo puede quedar así, ¿sí? Son 4 párrafos cortitos y al pie no le vamos a quitar demasiado tiempo al entrevistador, al contrario, lo vamos a motivar y a captar la atención para que quiera seguir leyendo y luego se interiorice en nuestro currículum, ¿sí? Esa es la idea, captar la atención, despertar el interés del entrevistador para que luego vaya al currículum, pero no hagamos ante ningún punto de vista una carta extensa, porque ya con verla nomás, ya el entrevistador, o sea, ok, hay que ser ágil, dinámico y hacerle ganar tiempo al entrevistador. ¿Estás de acuerdo? Pongámonos en el lugar del entrevistador cuando recibe 200 currículum, ok, entonces el tiempo es dinero, ok, el tiempo vale oro, optimicemos el tiempo lo máximo que podamos. Ya casi estamos, ya casi lo tenemos. ¿Qué nos falta? ¿Nos falta algo? Sí. Nos falta ver el ejemplo de la carta de presentación
personalizada o dirigida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Te parece? Repasemos. Vimos qué es una carta de presentación, para qué sirve, cuáles son los dos tipos de carta, ¿sí? Personalizada o genérica. ¿Cuáles son las 4 partes que componen una carta de presentación? Vimos el ejemplo de la carta de presentación genérica, ¿sí? Y ahora nos faltaría por último ver el ejemplo de la carta de presentación dirigida o personalizada. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Y cuál crees que va a ser el principal distintivo? ¿Sí? Fíjate ¿qué crees que va a cambiar? ¿Viste? De las 4 partes que vimos que tiene la carta, ¿cuál apartado crees que va a cambiar de los 4? ¿Cuál te parece? A ver, ¿qué opinás? ¿Qué me decís? ¿Cuál apartado de los 4 va a ser diferente y se va a notar más que es personalizada o dirigida? El apartado número 1, exactamente, si lo estabas pensando así, el 1. Entonces, ¿por qué el 1? Y porque el 1 es el que hace mención a quién va dirigida, a quién nos estamos postulando, ¿sí? Toda esa información va a estar en el 1. Luego, el 2, el 3 y el 4 puede ser lo mismo, ¿sí? Podemos dejar lo mismo que ya teníamos. ¿Por qué? Porque el 2 hablaba de formación y experiencia, ¿sí? El 3 hablaba de competencias y habilidades. Y el 4 hablaba del cierre, el saludo y la generación de una entrevista personal, ¿sí? La solicitud para una entrevista personal. Entonces, esos 3 se pueden quedar iguales y vamos a cambiar el primero. ¿Cómo lo cambiaríamos? ¿Sí? ¿Cómo redactaríamos nuestro primer párrafo? ¿Sí? Fíjense que está genial. ¿Cómo vamos a hacerlo? De la siguiente manera. Fíjate. ¿Te acuerdas cuando te mencioné que la carta de presentación personalizada o dirigida deberíamos tratar de conseguir tres datos clave? Si se puede, ¿sí? Si no, con uno está bien, pero lo ideal sería 3. Nombre de la empresa, a quien vamos a dirigir la carta. El nombre, si se puede, de la persona o quién nos va a entrevistar, si es que nos llamó alguien por teléfono o sabemos quién es el entrevistador o el encargado o el responsable, ¿sí? Para hacerla más personalizada. Y por último, y es el dato más común mayormente, ¿qué están buscando? ¿Sí? ¿Qué puesto? ¿Cuál es la vacante? ¿Sí? Que esto lo hemos publicado en los anuncios. ¿Sí? ¿Cuál es la vacante concreta? ¿Dónde salió publicada? ¿Qué día? ¿Sí? ¿En qué medio? Eso lo podemos tener en ese punto viendo los clasificados, ¿sí? Ya sean en formato papel o virtual o a través de una aplicación o de la página web. Bien, vamos a redactar este primer párrafo. Fíjate bien. Te voy a dar el ejemplo, ¿sí? Entonces ponemos ejemplo, segundo ejemplo de carta de presentación, en este caso personalizada y dirigida. Te digo solamente el primer párrafo, ya que los otros 3 decíamos que pueden ser iguales. Entonces, vamos a poner empresa Paladini, si sabemos el nombre del encargado, atentamente Juan Pérez, y podemos arrancar así. De mi consideración, me dirijo a usted con la finalidad de acercarle o de hacerle llegar mi currículum vitae, postulándome para la vacante de, acá viene el dato que vimos en el clasificado, postulándome para la vacante de atención al cliente, administrativo, producción, la vacante que fuera, ¿sí? Postulándome para la vacante de asistente, ¿sí? Postulándome para la vacante de auxiliar en recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Coma, que fue publicada el domingo tal o el día tanto en el diario tanto, o en la radio o en la página web o donde sea, ¿sí? Con la finalidad de o con la posibilidad de poder sumarme a su equipo de trabajo, ¿sí? Esta puede ser una opción u otra. Me dirijo a usted muy atentamente con la finalidad de hacerle llegar mi currículum vitae como respuesta a la vacante de auxiliar en recursos humanos, publicada el día domingo, 5 de junio, en la página web o en el diario X, ¿no es cierto? De esa manera, ¿sí? Esa sería un buen ejemplo del primer párrafo, ¿sí? Si lo quieren completar aún más y le quieren agregar un poquitito más de color,
le pueden agregar esta última expresión que les mencionaba hace un momento, que es con la finalidad de contar con la posibilidad de sumarme a su equipo de trabajo. En la vacante le podrían agregar una partecita más si quisieran. Me dirijo a usted muy atentamente con la finalidad de hacerle llegar mi currículum vitae, ¿sí?, en respuesta a la vacante publicada el día tal, en tal medio de comunicación, eso lo van a mencionar, teniendo como objetivo o teniendo como intención sumarme a su equipo de trabajo, ¿sí? Ahí quedaría un poquito más completa, si lo quieren poner también de esta manera, estaría genial. De esa forma ya tienen un primer punto, un primer párrafo bien completa. Estamos mencionando a qué empresa va dirigida, quién es el encargado, si lo sabemos, ¿sí?, cuál es la vacante es el puesto que están buscando, dónde salió publicada, qué día y que quiero sumarme a su equipo de trabajo. Bien completito. ¿Qué te parece? Ya está. Ya tenemos la carta de presentación lista, ¿sí? Tanto la espontánea para entregar a quien sea, como la dirigida y personalizada para entregar ante una vacante concreta. ¿Qué te pareció el tema de hoy? Espero haber sido claro, espero te resulte de interés y te pido por favor que lo pongas en práctica, ¿sí? Que estos 4 puntos que te mencioné los puedas bajar, ¿sí? Los puedas bajar a redactarlo. Seguramente la vas a hacer genial, ¿sí? Si seguís estos 4 puntos que te mencioné, vas a hacer una excelente carta de presentación que acompaña a tu currículum, ¿sí? Nos vemos en la próxima videoclase. Gracias. Saludos.